Derechos Humanos, y para ello hemos traído a la defensora del pueblo, Nadia Cruz. Defensora, bienvenida al programa Con Aire Fresco. Muchas gracias, Bárbara. Nicolás, un saludo fraternal para ustedes. Estar acá me llena de mucha alegría poder compartir este espacio en tranquilidad, en paz, y poder pues dar las opiniones. Yo atenta a todas las consideraciones, a todas las consultas que tengan. Defensora, está volviendo a la radio después de un año, para empezar. Creo que un poco más todavía, ¿no? Un poco más, un poquito más. Un poquito más. Teníamos una entrevista exactamente hace un año, recuerdo, con Iván Maldonado también, que estaba acá hablando sobre los derechos humanos, el trabajo que se hacía, y pum, nos vino lo que pasó en octubre, y un año de desinformación respecto al actuar de la Defensoría del Pueblo, y poniéndole un color político, ¿no? Decían, la defensora Nadia Cruz es del movimiento al socialismo, y esa ha sido la bandera del gobierno de Yanine Áñez. Defensora, y entrando en este análisis, ¿qué pasó en noviembre 10, luego de las elecciones celebradas del 20 de octubre en 2019? Bueno, el 10 de noviembre es uno de los picos de conflictividad más altos que se registran en el país, y que también genera una etapa o el alcance temporal de una etapa. Para nosotros no se puede entender el 10 de noviembre si no se habla de lo que pasó el 20, el 21 de octubre, lo que pasa el 8 de noviembre con el motín policial, las noches de terror del 9 de noviembre cuando empieza la persecución a exautoridades, a familiares de exautoridades, y que el 10 culminaría en una primera etapa con la renuncia del expresidente Morales. Entre el 10 y el 12 también existe otra pequeña etapa que igual hay que entenderla, un Estado sin Estado, un Estado sin seguridad interna, un Estado que estaba acrecentando o estaba agravando la situación de zozobra nacional, no solamente en un sector, no solamente por parte de un grupo, sino era un sentimiento de zozobra, era casi un terrorismo de Estado que se instaló dentro del país, y eso genera primero a la aceptación ante un vacío constitucional de una presidencia autoimpuesta, ¿no es cierto?, con algún atisbo de reconocimiento por parte de un tribunal constitucional, pero que hay que reconocer que en esos momentos, por el vacío estatal que había existido, era necesario que alguien asuma las riendas del país, alguien asuma las tareas de seguridad interna, las tareas de generación o de pacificación. Eso era necesario en ese momento, y a partir del 12 se genera toda una suerte o una tercera etapa que nosotros la hemos cerrado el 23 de noviembre, de una serie de hechos críticos, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y aquí nosotros tal vez recalcar que se registró en Bolivia una de las etapas más sangrientas de las últimas décadas. Se generan delitos de lesa humanidad que no se habían registrado hace décadas dentro de nuestro país, y algo muy particular que no había ocurrido sino en las dictaduras militares entre el 64 al 82, que eran la implementación de operaciones conjuntas de policía boliviana y Fuerzas Armadas. Bien, eso un poco en el matiz de lo que pasaba en octubre y en noviembre. Y algo que llamaba la atención, y en pleno siglo XXI, o por lo menos así lo reflejaban los medios de comunicación internacional, era el actuar de las Fuerzas Armadas. Y si nos trasladamos hasta el 10 de noviembre, 9 en realidad, cuando las Fuerzas Armadas le sugieren al expresidente Evo Morales renunciar, y el mundo se alarma, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible que las Fuerzas Armadas de un país le sugieran a un presidente renunciar cuando tienen otra función en el Estado? Y ahí obviamente se empiezan a manejar ya los conceptos de golpe de Estado. Desde la Defensoría del Pueblo, ¿cómo se ha analizado que las Fuerzas Armadas hayan tenido un rol, digamos, muy importante respecto a lo que pasaba el 10 de noviembre, y la policía boliviana que se amotinaba? Tanto el motín policial como la actitud de las Fuerzas Armadas de romper la cadena de mando, lo que ha generado es ahondar la crisis. Yo reitero, hay algo que no hay que dejar de lado. Además de la solicitud de renuncia, lo que se generó en ese momento fue vacío estatal, y ese vacío estatal generó una suerte de zozobra, lo que yo en algún momento he denominado una suerte de terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque no había forma en Bolivia
de defender derechos, no había forma de proteger a la población, había una situación en la que la polarización había generado frentes contrarios, enfrentamientos, y no había una institución estatal llamada por ley para poder generar un freno, generar un contrapeso, generar una medida de persuasión para que esto no suceda. Entonces, básicamente lo que ha generado tanto el motín policial principalmente, así como esta actitud de las Fuerzas Armadas en la ruptura de mando, ha sido que se genere vacío de Estado. Yo recuerdo entre la noche del 10 de noviembre y el 12 que se imponía la señora Áñez como presidente, había un vacío estatal, y aquí hay algo para resaltar también. El 11 de noviembre, cuando no habían las operaciones conjuntas y las Fuerzas Armadas de alguna forma acuarteladas, pese a que había una situación muy, muy grave dentro del país, ocurren las primeras muertes en manos estatales. Y eso no hay que olvidar, porque para nosotros lo que ocurre en la zona sur, Ovejullo, Rosales, Pedregal, Chesquipampa, es la antesala para las masacres de Sacaba y Sencata. ¿Por qué? Porque se había sido permisible como Estado, porque la sociedad, ante una zozobra como la que se estaba viviendo y el terror que sentía, de alguna forma no decía nada respecto a las muertes, no había una observación, una crítica o algo moralmente no aceptado. Los medios de comunicación básicamente invisibilizaron lo que pasó en la zona sur, y lo que ocurrió fue grave. Fueron fuerzas policiales que impunemente ingresaban por las casas, ingresaban a las casas, llegaban a hacer una cacería de las personas, de los comunarios, y arrebataron la vida de 3 personas. Este hecho para nosotros es fundamental en entender en el efecto que tiene haber dejado en zozobra, haber dejado en inseguridad a toda la población. Bien, y con eso se marca lo que usted decía, las masacres. Y pasemos al segundo plano, lo que pasaba en el derecho que tenemos todos los bolivianos y las bolivianas, el derecho a la protesta. ¿No es cierto? Porque los diferentes sectores se movilizaron justamente por algo que había sucedido el 10 de noviembre, y era la quema de la huipala por parte de la institución policial. Se bajaba la huipala de las diferentes instituciones públicas, y prácticamente se mostraba y se decía que se había recuperado la república, como manejaban algunos policías y algunas autoridades de gobierno. Decían, se ha vuelto la república, ya murió el Estado plurinacional. Y con todos esos matices, la población, sobre todo en las áreas rurales, dijo, bueno, nosotros hemos peleado tanto para que hayamos sido tomados en cuenta en ese Estado plurinacional, ya no podemos permitir que se niegue la dignidad de nuestros hijos patrios, tanto como lo es la huipala, y lo que desencadena esta movilización. Pero ¿qué reciben por parte del Estado? Es violencia y muerte. Exacto. Yo creo que es un punto fundamental el tema de la huipala, porque siempre se la banaliza con la quema de una bandera representativa de pueblos indígenas, cuando tiene un trasfondo mucho más grande, y que no se puede entender este hecho sin comprender lo que significó también el ingreso de una Biblia al palacio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos analizado como Defensoría del Pueblo? No fue la quema de la huipala por sí misma, eso fue como el último de los actos que desencadenó una reacción desde las naciones y pueblos indígenas originarios, sino fueron la sumatoria. No olvidemos que durante octubre ya todo lo que era el sector campesino, todo lo que era el sector de naciones y pueblos indígenas fue superabundantemente golpeado, especialmente las mujeres campesinas, que más allá de poder tener o no una pertenencia política, solamente el hecho de tener una apariencia de origen campesino era asimilado a un partido político. Es decir, se trataba a toda costa de quitar la identidad de las NPIOC para llevarlas a un campo político partidario. Lo segundo, que también es importante resaltar, es ese discurso que inició incluso antes del 20 de octubre en cuanto al retorno de una república. El retorno de una república no solamente es la exclusión de los pueblos indígenas dentro del Estado, sino es desconocer la lucha de los pueblos indígenas y de la historia de lo que significa la república en Bolivia. La república en Bolivia es instituida como una forma de formalización
de la colonia. Una república que no consideraba a los pueblos indígenas, no consideraba a las mujeres. El tema del latifundio era parte central de la república, donde los territorios, la tierra y territorio de los pueblos no era considerado, no era parte de un derecho intrínseco. Y finalmente, toda esta sumatoria, cuando ingresa una Biblia, cuando se había luchado por un Estado laico, donde mal que bien las religiones han podido ser de mucho apoyo, de mucha ayuda, de mucha solidaridad para los pueblos, pero en muchos casos también han representado el brazo de la colonia, el brazo operativo de colonia y de sometimiento para muchos pueblos indígenas. Y a eso se suma esta ruptura de la Huipala, era como, yo reitero, una serie de actos destinados a desconocer que Bolivia es plurinacional, pero plurinacional en la toma de decisiones, plurinacional en la estructura del poder y de en qué lugar ahora se encuentran las poblaciones, o las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, tomando además en cuenta de que en Bolivia, a diferencia de muchos otros estados, los pueblos indígenas no es una población vulnerable. En Bolivia los pueblos indígenas son estructura de Estado, y esa realmente era la incorporación, pasar de un Estado mononación a un Estado plurinacional, donde se consideraba pues al más del 60% de esta población. Ahora, defensora, en todo este proceso, durante el gobierno de facto de Yanine Áñez, se ha ido desconociendo la lucha de los pueblos indígenas también, pero ahí está la Defensoría del Pueblo, para poder defender los derechos de todos en general. Sin embargo, durante este gobierno de facto, Yanine Áñez salía a los medios y decía: somos un gobierno democrático, somos un gobierno legítimo, respetamos la independencia de poderes, pero pasaba todo lo contrario en las calles. ¿Ha habido esa obstaculización? ¿A qué magnitud se ha obstaculizado el trabajo de la Defensoría del Pueblo durante esos 11 meses? Como nunca se lo había hecho en la vida institucional de la Defensoría del Pueblo. En el caso del gobierno de Yanine Áñez, ya en noviembre, el ministro de Gobierno, a título de que no se coordinaba con él, de que se generaban molestias en el gobierno transitorio, que no estaba de acuerdo con las denuncias y el trabajo que nosotros realizábamos de violaciones a los derechos humanos, amenazaban con tomar la Defensoría, amenazaban con atentar contra mi vida a fin de poder desligarse de la defensora y poder imponer entre la señora Áñez y él a una persona que esté afín y que pueda coordinar fácilmente con ellos. ¿Esas amenazas venían desde arriba? Directamente desde el ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno amenazaba con atentar contra su vida. Sí, en diferentes oportunidades. Él lo que quería era el control de la información que salía de la Defensoría del Pueblo o de las declaraciones que yo podía realizar, porque consideraba que eran perjudiciales. Porque él además consideraba que tanto todo lo que era el ámbito internacional estaba recogiendo la información que nosotros emitíamos, y eso evidentemente era perjudicial para su gobierno. Y es por eso que él, si bien en un momento reconoció nuestra labor en el proceso de pacificación en Cochabamba, que es de donde se inicia, él me decía eso, ¿no? De que pese a eso, nosotros teníamos que encuadrarnos y no podíamos generar ningún tipo de desliz, que si bien todavía no habían definido quién iba a asumir, reitero, entre él y la señora Áñez, era algo que estaba pendiente para el Ejecutivo. Entonces ha sido muy, muy complicado. Y aquí yo solo quiero hacer un paréntesis. A veces las instancias de poder o del gobierno de los estados no siempre entienden la labor que nosotros realizamos. Y a veces por cosas muy pequeñas o realmente muy grandes como las que tuvimos en el gobierno transitorio, llegan a generar una suerte de amenazas a la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo sin comprender la magnitud o la importancia que tiene esta institución. Yo solamente recuerdo que nosotros como Defensoría, y eso nunca se tomó en cuenta, ya en noviembre del 2019 nos amenazaban con realizar cambios. Lo tomamos como amenaza porque era por una falta de alineamiento hacia un Estado, hacia un gobierno. Y eso ocurrió cerca a Todos Santos, cerca del 2 de noviembre del 2019 con la asamblea del MAS. Ya cuando viene lo del golpe, nosotros continuamos con el mismo trabajo de
de hacer lo que teníamos que hacer sin tener una partidización, y ahí recibimos ya las amenazas mucho más groseras, mucho más fuertes, no solamente a nuestras personas, sino a la institucionalidad. Eso con el tiempo fue creciendo. Ya entre noviembre y diciembre teníamos oficinas cercadas, teníamos grupos paraestatales apostados en nuestras puertas de las oficinas, pero también grupos que nos hacían una suerte de seguimiento, de vigilancia a las y los defensores, especialmente en Cochabamba y en La Paz, en la Oficina Nacional. Teníamos a personas que hacían seguimiento a nuestras casas, a diferentes funcionarios. Hemos recibido todo tipo de amenazas en la Oficina Nacional y en Cochabamba particularmente. La policía boliviana era parte de los grupos que nos amenazaban. Yo recuerdo que en algún momento, y se lo dije al anterior comandante general, venían policías en estado de ebriedad a amenazarme, a decirme que no estaban de acuerdo con que yo siga en la institución, que yo debía renunciar. Entonces, al final, las pocas instituciones que dan las llamadas a protegernos, a cuidarnos, a hacer respetar el Estado de Derecho, eran parte de los grupos paraestatales que nos amenazaban, que nos amedrentaban. Entonces, en esas condiciones, literalmente, yo aquí quiero rescatar el trabajo de mi institución, de las y los funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Fue realmente una suerte de guardia defensorial, de protección defensorial, de cuidarnos entre nosotros, de armar grupos para que no nos ataquen, para que podamos salir. Yo por varias semanas tenía que prácticamente andar cubierta para que los grupos paraestatales no me reconozcan y no me agredan físicamente. Entonces, ha sido una temporada bastante dura, yo digo bastante compleja. Cuando llega ya la medida cautelar de la Comisión Interamericana, eso logra un poco un cese, un baje la tensión, pero empieza ya la otra, ¿no? De no dar información a la Defensoría del Pueblo, desconocerme como defensora, obstaculizar nuestro trabajo en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos que habían. Yo recuerdo con cada resolución defensorial que nosotros sacábamos, con cada denuncia pública que nosotros realizábamos, se acrecentaba la molestia, el odio por parte de estas autoridades. Defensora, un punto importante que ha sido también, gracias a la ayuda de las redes sociales, se ha conocido el cerco que se ha realizado a la Defensoría del Pueblo que queda acá en la sede de gobierno en San Pedro. Se veía a excomunicadoras, Melissa Ibarra, entre ellas, que estaban afuera de la Defensoría amenazando también a funcionarios. Se veían videos donde ingresaban a la Defensoría insultando, agrediendo, y solo había un policía, un guardia que resguardaba la Defensoría del Pueblo. Los medios no hacían ruido, ha habido un cerco mediático. El gobierno transitorio, el gobierno de facto de Yanine Áñez no se justificaba también a través del del viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, donde lo veíamos en medios, también a través de su cuenta de Twitter, donde la desconocían a usted como defensora del pueblo. Y mencionaban que usted ya tenía un color político, que ya no había esa objetividad que tendría que haber. Sin embargo, se veía todo lo contrario en el actuar del gobierno de facto de Yanine Áñez. ¿Cómo ustedes, como Defensoría, han logrado obtener el tema del trabajo para poder resguardar los derechos de las personas que han sido directamente afectadas cuando todos estos poderes transitorios de autoridades que estaban en contra suya como persona también han podido lograr hacer este trabajo de investigación? Porque posteriormente ustedes han presentado un informe donde se revela que ha habido violación a los derechos humanos. Es coherencia. Miren, yo considero que la gestión más compleja de la Defensoría del Pueblo desde su creación ha sido justamente esta, de las últimas décadas de nuestro país, sin lugar a dudas. Pero, y algo para resaltar, mientras los medios de comunicación, los pocos, salían a decir
que eran grupos cívicos los que estaban protestando por la labor de la Defensoría del Pueblo, lo que en realidad pasaba que eran grupos paraestatales extremadamente violentos. Y estaban equipados también con cascos, tenían equipados, indumentaria, pagados, se veía cómo ellos mismos recogían dineros, pero esa versión real no salía en medios, no salía en ningún lado, y era estar básicamente huérfanos en cuanto a la posibilidad de denuncia, por lo menos a nivel nacional. Y aquí ha sido fundamental la participación de ONGs, pero las del extranjero. O sea, tuvo que ser Amnesty, la clínica de Harvard, Human Rights Watch, que lograron apoyar todo lo que la Defensoría de alguna forma denunciaba desde estas organizaciones de derechos humanos. Fueron las instancias de protección internacional de derechos humanos, la Comisión Interamericana, el Alto Comisionado, que reiteraron un sentido de coherencia de denunciar las violaciones a los derechos humanos, quienes podían replicar o podían sumar voces de lo que estaba pasando en Bolivia. Eso nos permitió particularmente a mí como defensora poder mantenernos firmes. O sea, jamás hubiéramos hecho, y yo quiero reiterar, si volviéramos a pasar la situación que estamos pasando en este momento y yo supiera todas las consecuencias que van a existir, yo haría exactamente lo mismo, y es ponernos del lado de la población, ponernos del lado de los que no tenían voz, de las víctimas que lloraban en hospitales, en juzgados, en la policía, y eran perseguidas. Volveríamos a hacer exactamente lo mismo. No fue el lado más fácil. Hubiera sido muchísimo más fácil decir que era una democracia, que todos debíamos hacer una pacificación y que la gente se someta, pero eso no es coherente con los derechos humanos. Había que asumir decisiones, el momento histórico nos puso en este lugar y lo pudimos asumir. Defensora, nos vamos a una pausa. Al retornar estamos con más acá con aire fresco en nuestro sector Memorias. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más de Aire Fresco. Esta es la hora en Bolivia. 11:02. Nunca nos fuimos, siempre estuvimos a tu lado. Radio Visivani, Red Patria Nueva. Las voces del cambio. Presidente Luis Arce Catacora promulgó decreto de fideicomiso que da inicio a $330 millones para productores y microempresas con el 0.5% de interés, que permitirá la reactivación económica. En este caso, con nuestro decreto, estamos dando un crédito inicial, con un monto inicial de $130 millones aproximadamente, para todos los productores de todos los tamaños, porque todos, microempresarios, grandes empresarios que quieran ingresar en la etapa de sustitución de importaciones, serán bienvenidos en esta estrategia, que va a ser la que posibilite sacar a Bolivia de esta crisis y emprendemos nuevamente y retomar el crecimiento sostenido, porque conocemos de la habilidad de nuestros productores, conocemos la capacidad de nuestros productores, y con un crédito exclusivo a estos productores que vayan a sustituir importaciones prácticamente de cero. No es cero porque hay un pequeño costo de administración del crédito y por eso la tasa es del 0,5%, prácticamente cero. Microempresarios, productores, artesanos aplauden la promulgación de un fideicomiso para la reactivación de la industria nacional y ven con esperanza la reactivación económica del país. Esperanzados con este compromiso. Entonces sí, con este decreto nos favorecen bastante porque este año no hemos producido también, nos hemos comido nuestro capital, como se dice. Muchísimo apoyo al sector manufactura. Beneficioso para el sector productivo. Realmente es un apoyo muy importante para el productor nacional, ya que después de pasar tiempos tan difíciles, lo que nosotros queremos es volver a empezar incentivos y trabajar más que todo. Que pasen una feliz Navidad junto a ustedes, queridos. Que se reúnan y tengan familia, que pasen un próspero año nuevo y una feliz Navidad. A todas las bolivianas y hondureñas yo les desearía un feliz año nuevo, una feliz Navidad y que pronto vamos a superar esta pandemia todos juntos unidos. Feliz Navidad, te desea feliz
Navidad, Radio Patria Nueva, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Radio Nacional, Red Patria Nueva. Ya estamos de retorno con más de Con Aire Fresco. Bien, 11 de la mañana con 5 minutos. Nos visita la defensora del pueblo Nadia Cruz en este espacio de memoria, recordando lo que sucedía en noviembre y octubre de 2019 y durante esa gestión que no terminaron las persecuciones. Y pasamos a un segundo plano, defensora, las versiones que se manejaban de lo que sucedía en el país, y eso realmente, más allá de crear confusión en la población boliviana, ha creado enojo y rabia, porque se hablaban de diferentes versiones, tanto del gobierno, tanto de medios de comunicación y de personas que manejaban las redes sociales, y ahí un rol clave, y pasaremos a hablar de los medios de comunicación. ¿Qué pasó con la información a la que tenemos derecho todos los bolivianos, y a una información verídica, real y que debería ser comprobada? Primero, y nos vamos al primer caso, que es en Sencata. Decían, y la primera versión decía, quieren hacer explotar la planta de Sencata, trataron de justificar, por supuesto, la masacre, cuando no se encontraba en investigación absolutamente nada, lo decía Fernando López, ministro de Defensa, lo decía Arturo Murillo, y la misma presidenta Yanine Áñez, culpando a los hermanos de la Ciudad del Alto de tratar de hacer explotar la planta de Sencata. Luego de esta versión, los medios de comunicación manejan la misma versión, y se crea justamente esta rabia en el pueblo boliviano respecto a estas tergiversaciones que para nada eran reales. Por supuesto, lo que ha faltado en Bolivia y que hay que fortalecer, creo que es un reto como Estado, es la posibilidad de tener información y comunicación plural, diversa, que además responda a distintos puntos de la población, que pueda generar una suerte de voz de las poblaciones y de los sectores más empobrecidos, que son generalmente los que sufren mayores violaciones a sus derechos, pero evidentemente en ese momento muchas de las versiones que señalaba el gobierno, especialmente en el caso de las masacres, eran ratificadas luego por el Ministerio Público. Tenías todo un órgano de persecución al servicio de ellos, y además tenías una suerte de reproducción en medios formales de esas versiones del gobierno. Lastimosamente ha sido así. Yo recuerdo que en el caso de la masacre de Sencata, solamente entre paréntesis, yo soy del Alto, yo conozco el sector además, habíamos estado por varias semanas intentando generar puentes para poder negociar la salida de gas, la salida de gasolina que era necesaria para la población y evitar así un enfrentamiento. Pues la gente del lugar conoce lo que pasa en la planta de Sencata, conoce el peligro que representa un atentado mínimo a la planta de Sencata. O sea, no son suicidas, no es gente que tiene una cultura de ir y matarse uno por una causa que nadie la conoce a fin de matar a otros. Yo recuerdo que cuando salió la versión, salió casi en respuesta a una declaración que nosotros hicimos. En el caso de Sencata, nosotros salimos en conferencia y señalamos públicamente que lo que había ocurrido eran asesinatos. En ese momento no teníamos la cantidad de muertos, pero sabíamos o entendíamos que por la forma de intervención eran asesinatos. Y ahí nosotros recibimos el primer embate por parte de algunos medios que nos señalaban de que no podían ser asesinatos, como la Defensoría podía defender una versión de asesinatos, si en realidad lo que habían hecho los policías y militares era proteger a toda la población. Luego sale el ministro de Defensa y dice enfáticamente que ellos no habían utilizado armamento, habían disparado, que ellos eran unos angelitos que habían ido a cuidarnos a toda la población y que estábamos frente a un pueblo terrorista que quería matarse y quería matar al resto de la población. Fue muy complejo porque nosotros en ese momento vimos cómo toda la mirada hacia esta población, hacia el sector de Sencata, era de criminalizar, era de perseguir y hacer ver a las víctimas como victimarios. Yo reitero, para nosotros era lógico, era de sana lógica entender que esto no podía ser así. Pero bueno, lastimosamente todavía el miedo, la zozobra que todavía existía en el país muy fuerte, permitió que mediáticamente, socialmente, eso sea de alguna forma aceptado.
Ya cuando nosotros ingresamos al lugar, todos los muertos tenían heridas de bala. Las heridas de bala eran de la cintura para arriba, o sea que eran disparos a matar, no eran disparos a disuadir, que además muchos tenían los disparos en los cráneos. O sea eran de una forma muy cruel en cómo mataron a la gente. Y con el número que iba sumándose, sabíamos pues que no eran simples asesinatos, eran masacres, una masacre lo que había ocurrido en el lugar, y que era muy similar a la forma en cómo se había accionado en el caso de Sacaba, ¿no es cierto? Igual, si ustedes ven todos los muertos entre Sacaba, Sencata, zona sur, son disparos a matar. O sea, era una necesidad, yo me animaría a decir, del gobierno transitorio, de a través de estas muertes imponer su política de orden. O sea, lo que se ha tratado de imponer en Bolivia es una política de orden por Fuerzas Armadas, una orden por Policía Boliviana, como ocurría en la dictadura militar. Y el hecho de que haber generado que toda la población sienta miedo, sienta terror, sienta pánico, decir, los de Sencata no son malos, ellos eran gente que no iba a matar a nadie, y era que dentro de la misma ciudad, de la misma comunidad, era verse como del lado de los terroristas. O sea, fue muy duro lo que hicieron con la psiquis de la población, con la forma de entender todo lo que estaba pasando. Y por eso yo ahí reitero, nosotros en ese momento podíamos haber optado por una actitud tibia, pero sabíamos que lo correcto en derechos humanos era ponernos del lado de esas víctimas, en lo posible tratar de dignificarlas, porque son seres humanos a los cuales se les ha arrebatado arbitrariamente la vida. Pero evidentemente teníamos todo un aparato estatal, todo un discurso mediático que iba en contra. Y ahí nuevamente, ¿quiénes son las instituciones o los organismos que dan una suerte de apoyo o de sumatoria a la voz de la Defensoría del Pueblo? Indudablemente fue en su momento la señora Michelle Bachelet, a través del Alto Comisionado, la Comisión Interamericana, a través de su secretario ejecutivo Paulo Abrao, en su momento el presidente de la comisión, Joel Fernández. También en su momento, igual las organizaciones de afuera, las de CEGIL y las ONGs de Argentina, muy valientes para poder apoyar esto. También nuevamente Amnesty, la clínica de Harvard, fueron fundamentales para hacer un eco de lo que estaba pasando. Y la verdad es que los medios de comunicación internacionales eran los que más nos buscaban a la Defensoría del Pueblo para poder conocer lo que estaba pasando en Bolivia, y eso generaron una suerte de forzar a que pueda haber algo de equilibrio en la versión que se estaba dando desde el gobierno. ¿Cuál ha sido el rol de los medios de comunicación nacionales, Defensora? Mira, nosotros no seríamos jamás críticos del rol de los medios, pero sí consideramos que es necesario que en Bolivia se fortalezca el derecho a la información, el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión y de prensa, pero en el marco de los estándares del sistema interamericano, que también ven la posibilidad de la población a ser informada, de poder contener información que no sea solamente lineal, ni que sea solamente del lado del gobierno, y eso creo que hay que reconocer que en nuestro estado hace décadas que tenemos este óbice, pero que pueda generar pluralidad, diversidad, facilidad de acceso a la información. Pero también hay que reconocer que en esos momentos la situación era muy complicada. La gente estaba muy enojada con los medios de comunicación. Y justo yo ahora me acabo de acordar una anécdota. Yo me reuní con los medios, con trabajadores de la prensa antes del 10 de noviembre. Y los ataques que ellos recibían eran del grupo que estaba propugnando la renuncia del expresidente. Ellos decían, nos están atacando, no sabemos cómo ingresar a hacer nuestro trabajo. Ayúdenos, pero trabajadores, no medios, trabajadores de la prensa. Después del 10 de noviembre volvemos a tener otra reunión con trabajadores y nos dicen, ahora nos están atacando los otros. Entonces, en realidad, más allá de la posición del medio de comunicación, hay que generar salvaguardas para que trabajadores y trabajadoras de la prensa realmente puedan desarrollar el trabajo informativo que realizan en las calles. Porque igual hemos visto que los medios no respeten el trabajo de los trabajadores de la prensa, y en muchos momentos les ha puesto en inseguridad. Bien, y ese es un tema muy delicado, el tema de la libertad de expresión, que ha estado al filo de la navaja este año, Defensora, porque usted recordará lo que decía
Roxana Lizárraga, primera ministra de Comunicación, decía claramente que se tiene identificado quiénes son los periodistas sediciosos, haciendo un hincapié a los medios alternativos, y hablaron en algún momento Arturo Murillo de cerrar los medios comunitarios, tal el caso de Causa Choncosca, y lo que se hizo el 9 de noviembre, un día antes de la renuncia de Evo Morales con los medios estatales, por ejemplo, han tomado los medios estatales estos grupos radicales, y por supuesto han hecho desalojar. Nosotros recordamos muy bien porque estábamos acá en este medio, y sabíamos bien lo que estaba pasando, al igual que lo que pasaba con algunos medios de comunicación comunitarios, Radio Comunidad, por ejemplo, de José Aramayo, a quien lo sacaron, lo amarraron en un poste, lo amenazaron con matarlo y se robaron los equipos. ¿Cuál ha sido justamente ese cuidado a la libertad de expresión que tanto se ha peleado durante años, y se decía que el gobierno del expresidente Evo Morales era un gobierno de dictadura que prohibía la libertad de expresión, pero se ha visto un tino diferente durante la gestión de Yanine Áñez, al extremo de que periodistas del extranjero tuvieron que escapar, porque no hay otra palabra. Yo creo que aquí igual hay que retrotraer un poco hacia atrás. No olvidemos que entre el 8, 9 y 10 ya hay agresiones no a una línea periodística, sino en general a varios medios de comunicación. Yo solamente recuerdo muy de memoria que separaron la impresión en los medios de comunicación escrita. Recuerdo de Los Tiempos, Página 7 y otros que tuvieron que parar impresión. Recuerdo también que antes del 10 habían ataques a las antenas de Unitel, por ejemplo, a los predios de ATV, y al mismo tiempo se estaba ingresando por el lado de BTV. Nosotros estuvimos ahí en el momento en que se lograron cercar, logramos apoyar con otras instituciones para que puedan ser liberados. Lo que pasó con las redes comunitarias. Es decir, pues digo, no habría que hablar solamente de lo del 10 o del 11, sino es entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre se da como una crisis muy grande para todos lados. Evidentemente, los medios, en su generalidad, fueron atacados en diferente momento, en diferente grado. Los trabajadores de la prensa, en su momento, yo diría, los que realmente hacen trabajo de calle, los que están en el conflicto, en el lugar, sufrieron agresiones de un lado, del otro lado, en diferentes momentos, en diferentes grados. Ahora, que todo eso haya afectado el derecho a la información de la población es evidente, y que eso además nos tiene que dar una lección aprendida en este gobierno de que es necesario de que los medios sean diversos, es fundamental. Adicionalmente a esto, más allá del trabajo de medios de comunicación, el tema de libertad de expresión como un derecho, no solamente de trabajadores de la prensa, evidentemente ha sido bastante golpeado. Yo solamente como dato, en Bolivia, del 1 de enero del 2019 al 20 de octubre, pongámosle, del 2019, no se registraban, si no eran 3 o 4 o 5 casos de sedición a nivel Bolivia. El Ministerio Público, de los pocos delitos que perseguía la sedición, casi ninguno. Pero entre el 10 de noviembre y febrero del 2020, se registran más de 45 o 50 casos en los que involucraban a varias personas por el delito de sedición. El delito de sedición, yo quiero manifestar, es un tipo penal inconstitucional que limita o que es una afrenta a la libertad de expresión, pero que el gobierno transitorio lo utilizaba para poder acallar, aplacar a todas aquellas personas, grupos, colectivos que podían ser disidentes. Se ha utilizado este tipo penal para perseguir a muralistas. Se ha llegado a caricaturistas, fotógrafos, fotoperiodistas, etcétera. O sea, se ha utilizado para eso. Se ha utilizado eso para chicos que estaban yendo a hacer una kermés en Sencata por tener un afiche, sean catalogados como sediciosos, terroristas. Entonces, aquí nuevamente, cuando un Estado de Derecho no está en derecho, cuando tienes a aquel titular de la persecución penal pública que utiliza ese poder que la Constitución sagradamente le ha dado, que le quita al ciudadano y le da a un funcionario público, y ese funcionario público va como una veleta de acuerdo hacia dónde va el poder, como ha ocurrido con el Ministerio Público, tienes este tipo de persecuciones ilegales, arbitrarias, serviles a un gobierno que definitivamente hay que denunciarlas. Y así
mañana un funcionario, un diputado, una autoridad se enoje y piense que estamos incomodando, pues ni modo. Yo creo que lo que nos ha enseñado el 2019, el 2020, tenemos que ser autocríticos, tenemos que ajustarnos a las normas y que cada funcionario tiene que hacer lo que le corresponde hacer. Y eso creo que es una lección aprendida, porque si no, se desborda en un Estado sin derecho, se desborda en estas violaciones, estas restricciones a los derechos humanos. Bien, defensora del pueblo, y en esta parte final, su mensaje final para la población y en un tema y en un ámbito netamente de reconstrucción, lo que nos queda. Estos espacios son para recordar lo que ha sucedido y sobre todo un punto muy importante, que no se vuelva a repetir lo que usted dice, esa violación de Estado de Derecho, de derechos humanos y sobre todo esas masacres que los bolivianos no queremos tener nuevamente en memoria. Y lo decíamos off the record, el 2003 está muy cerca, y recordamos lo que ha sido la guerra del gas, la masacre de octubre, a tan solo 17 años de lo que hemos vivido aquel octubre negro. Y no podemos los bolivianos naturalizar esto, ni mucho menos, ni decir que cada tiempo tan cercano pueda pasar. Para eso son estos espacios, para que no se vuelva a repetir este tipo de situaciones, defensora. Una consulta, ¿pero usted cuántos años tiene? Yo tengo 30. 30 años. Mire, yo tengo 38 años. Yo he nacido cuando estaba retornándose la democracia en Bolivia. Pero he tenido la suerte de formarme con compañeras y compañeros que el día de hoy, o sea, no son 17 años, son más de 40 años en los que todavía este tipo de hechos como los que acabamos de vivir siguen en la impunidad. Entonces yo creo que esa es otra lección aprendida, de poder establecer, poder señalar que ninguna violación a los derechos humanos primero tiene una sola víctima. Las violaciones a los derechos humanos tienen víctimas múltiples, en este caso son pueblos las víctimas. Y aquí lo menos que puede hacer un Estado es dar justicia. Y dar justicia no en un sentido de castigo, no en un sentido de venganza. Ni de revancha. Ni de revancha, no. Es justicia en un sentido de no se debe olvidar. Y no por un tema de guardar rencores, sino de que nunca olvidemos las consecuencias que tienen las arbitrariedades. No se deben olvidar estos hechos, por un sentido de memoria. Se deben esclarecer. Como ustedes dicen, en un momento había una versión, ahora está saliendo otra versión. Tiene que haber una instancia. Ojalá el sistema de justicia pueda estar a la altura de este pueblo, yo dudo, pero ojalá este sistema de justicia se toque la mano, el corazón, que se ponga la mano al pecho y entienda que son funcionarios de alto nivel, que se les ha encomendado una tarea fundamental, y en este momento es crucial que ellos puedan esclarecer la verdad de lo que pasó en Bolivia y de lo que pasó cuando se le empujó a un ciudadano que estaba haciendo su protesta con las banderas en la Plaza Murillo, que se esclarezca lo que pasó con los trabajadores de ATV, con los trabajadores de BTV, con los trabajadores de radios comunitarias, que se esclarezcan absolutamente todos los hechos para que la sociedad tenga conciencia de lo que realmente pasó en Bolivia, que para nosotros fue muy grave, y que finalmente todo lo que llegue a ser delito, todo lo que llegue a ser una grave violación a los derechos humanos tenga que recibir un castigo. Y no me refiero solamente al castigo que pueda recibir la señora Áñez y todo su gabinete, porque son solidariamente responsables, sino que reciba un castigo ese militar que osó disparar contra su pueblo, ese policía que osó disparar contra su pueblo y quitarle la vida arbitrariamente a alguien. ¿Por qué? Porque cuando uno institucionalmente considera que eso es permisible, se puede repetir. Y aquí algo fundamental en derechos humanos es que ante estas violaciones a los derechos humanos, el Estado en su conjunto, ahí estaremos los medios, la Defensoría del Pueblo, el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, todos estaremos para que no se repita nunca más. Yo le digo, yo recuerdo a mis abuelas que tenían que pelear por una desclasificación de archivos, que todavía la peleamos, y volver a verme a mí en ese momento, con lo ocurrido en el 2019, a volver a pelear una desclasificación de archivos, era como retrotraer una de las dictaduras más sangrientas de Bolivia y del continente. Entonces, a toda la población hay que tener esperanza en el Estado, no solo en el gobierno, en el Estado como tal.
hay que generar un proceso de reconciliación que no esté basado en la impunidad y que esté abierto a que todas y todos podamos dar la versión de los hechos que pasaron para poder reconstruir nuestra historia y en algún momento poder recomponer el tejido social. Ojalá algún día podamos ser hermanas y hermanos sin someternos, hermanas y hermanos en relativas condiciones de igualdad. Eso es lo que queremos y por eso hay que pelear. Así es. Amigos, nos vamos. Llegamos a la parte final de Memorias. Bárbara, defensora, muchas gracias por estar acá. Esta es su casa para informar y por supuesto para estar en contacto con la población y por supuesto pelear justamente por aquello, justicia, que ese es el objetivo de la defensoría por la que está trabajando y pese a esas montañas, esos obstáculos que ha tenido, todavía se sigue trabajando. Y me imagino ya en esta parte final la Comisión Interamericana tendrá ya su versión de lo que ha sucedido y por supuesto presentará los informes correspondientes. Hay otra aclaración, no es la comisión, es el GIEI. La comisión ya ha dado su informe preliminar, sí, el 10 de diciembre del 2019, donde ha señalado que han habido violaciones graves a los derechos humanos y ha pedido al Estado, no al gobierno, al Estado, que asuma medidas. Lastimosamente el Estado no ha hecho mucho hasta ahora. El GIEI llega como un mecanismo que también aportará. Ya han acabado una primera etapa de colección de testimonios, entrevistas con autoridades. En enero se están reiniciando nuevamente. Entendemos que ya para mayo tendríamos un informe por parte de este grupo que va a ayudar, va a apoyar, va a seguramente sumar al establecimiento de la verdad de lo que pasó en Bolivia en 2019. Y nosotros estaremos atentos y por supuesto este espacio está hecho para recordar y para reflexionar sobre todo. No cometamos los mismos errores. Muchas gracias, defensora. Gracias, Bárbara. Gracias, Nicolás.